El guardián de los secretos. Capítulo 1. El rescate. El rugido ensordecedor del río. Usumacinta ahogaba cualquier otro sonido en aquella tarde tormentosa. Las aguas turbulentas, hinchadas por días de lluvia incesante, arrastraban todo a su paso con una fuerza devastadora. Emiliano Montenegro observaba desde la orilla, junto a su hermano Mateo, cómo la corriente transformaba el normalmente tranquilo río en una bestia indomable. Entre los escombros que flotaban en las aguas bravas, algo llamó la atención de Emiliano. Al principio, parecía ser solo otro pedazo de madera arrastrado por la corriente, pero había algo diferente en su movimiento. Cuando la figura se acercó más a la orilla, el corazón de Emiliano dio un vuelco. Era un perro, un pastor alemán que luchaba desesperadamente contra la fuerza del agua. «¡Mateo! ¡Mira!», gritó Emiliano, señalando al animal que se debatía cada vez con menos fuerza. La multitud que se había congregado en la orilla observaba la escena con una mezcla de horror e impotencia. Nadie se atrevía a desafiar la furia del río. Sin pensarlo dos veces, Emiliano se quitó la chaqueta. Mateo intentó detenerlo, agarrándolo del brazo con fuerza. «¡Estás loco! ¡La corriente es demasiado fuerte!». Pero Emiliano ya había tomado su decisión. Con un movimiento rápido, se soltó del agarre de su hermano y se lanzó al agua helada. El impacto del agua fría fue como 1000 agujas atravesando su piel. La corriente era aún más fuerte de lo que había imaginado, amenazando con arrastrarlo, pero Emiliano era un nadador experimentado y había crecido junto a este río. Conocía sus secretos, sus corrientes traicioneras y sus remolinos ocultos. Mientras nadaba hacia el perro, pudo ver más claramente su estado. El animal estaba exhausto, sus ojos reflejaban un agotamiento profundo, pero también una determinación férrea por sobrevivir. Cuando Emiliano finalmente lo alcanzó, el pastor alemán no mostró resistencia alguna, como si entendiera que era su única oportunidad de salvación. El regreso a la orilla fue una batalla contra la naturaleza misma. Cada brazada era una lucha contra la corriente que amenazaba con tragarlos a ambos. Mateo y otros espectadores se habían acercado lo más posible al agua, extendiendo ramas y cuerdas improvisadas para ayudarlos. Cuando por fin alcanzaron la orilla, Emiliano apenas podía mantenerse en pie. El perro, empapado y tembloroso, se desplomó en el suelo lodoso. Fue entonces cuando Emiliano notó algo peculiar. A pesar de su estado de agotamiento, el animal mantenía una postura alerta, sus ojos escaneando el entorno con una intensidad inusual para un perro común. «Necesita atención inmediata», dijo Mateo, quitándose su propia chaqueta para cubrir al animal. «Lo llevaremos a casa». Durante el trayecto en el auto de Mateo, Emiliano se sentó en el asiento trasero junto al perro, que permanecía extrañamente silencioso. No había gimoteado ni ladrado ni una sola vez desde su rescate. Mientras pasaba suavemente su mano por el pelaje mojado del animal para reconfortarlo, sus dedos encontraron algo que le hizo fruncir el ceño. Una serie de cicatrices antiguas, apenas visibles bajo el pelo. Al llegar a casa, instalaron al perro cerca de un calentador y le ofrecieron agua tibia. Poco a poco, el calor fue haciendo efecto y su respiración se estabilizó. Fue entonces cuando Emiliano notó algo más. Un pequeño tatuaje en la oreja del animal, una serie de números y letras que parecían formar un código. «Mateo, mira esto», llamó a su hermano en voz baja. «Este perro, hay algo diferente en él». Mientras examinaban el tatuaje, el pastor alemán los observaba con una mirada que parecía contener más inteligencia y misterio de lo que cualquier animal normal debería poseer. En ese momento, ninguno de los hermanos podía imaginar que aquel rescate no había sido una simple coincidencia, sino el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. El guardián de los secretos.
Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Capítulo 2. Señales de alerta. Los días siguientes al rescate trajeron más preguntas que respuestas. Emiliano y Mateo decidieron llamar al perro Max, aunque el animal respondía a este nombre de una manera peculiar, como si estuviera acostumbrado a responder a comandos específicos más que a un nombre común. Una mañana, mientras Emiliano preparaba el desayuno, dejó caer accidentalmente una sartén. El estruendo resonó por toda la cocina, pero la reacción de Max fue lo que le heló la sangre. En lugar de sobresaltarse como cualquier perro normal, el animal se agazapó instantáneamente en una posición defensiva, sus músculos tensos y su mirada fija, como si hubiera sido entrenado para responder a situaciones de peligro. ¿Viste eso?, susurró Emiliano a su hermano, que observaba la escena desde el marco de la puerta. Mateo asintió lentamente, su rostro reflejando la misma preocupación. «No es la primera vez que noto algo así», respondió Mateo, acercándose con cautela. «Ayer, mientras tú estabas en el trabajo, intenté jugar con él en el jardín. Hice un gesto casual con la mano y Max ejecutó una maniobra de defensive que jamás había visto en un perro común». La curiosidad de Emiliano creció. Tomó un palo del jardín y, siguiendo una corazonada, realizó algunos movimientos que recordaba haber visto en entrenamientos caninos profesionales. La respuesta de Max fue inmediata y precisa, ejecutando cada comando con una perfección que solo podía provenir de un entrenamiento exhaustivo. «Este perro debe haber recibido un entrenamiento especial», murmuró Emiliano, observando cómo Max mantenía su posición sin moverse un milímetro hasta recibir la señal de descanso. Esa tarde, mientras paseaban por el parque cercano, algo más aumentó sus sospechas. Max, que generalmente mantenía una actitud tranquila durante sus caminatas, de repente se tensó. Sus orejas se irguieron y su mirada se clavó en un punto específico entre los árboles. Emiliano siguió la dirección de su mirada y notó una figura masculina vestida con una chaqueta negra que los observaba desde lejos. Cuando sus miradas se cruzaron, el hombre desvió la vista y se alejó con aparente naturalidad, pero había algo en su comportamiento que inquietó a Emiliano. No era la primera vez que tenía la sensación de estar siendo observado desde que Max llegó a sus vidas. De vuelta en casa, Emiliano decidió examinar más detenidamente el tatuaje en la oreja de Max. Bajo la luz adecuada, pudo distinguir mejor los caracteres AK-7249. El código no tenía ningún significado aparente, pero algo en su estructura le resultaba familiar, como si lo hubiera visto en algún lugar antes. «Mateo», llamó a su hermano, que estaba trabajando en su laptop. «¿Podrías buscar información sobre códigos de identificación canina? Especialmente aquellos que comienzan con AK». Mientras Mateo tecleaba, Max se acercó silenciosamente y apoyó su cabeza sobre la rodilla de Emiliano. Era extraño cómo, a pesar de su comportamiento inusual y su evidente entrenamiento especial, el perro había desarrollado un vínculo profundo con él. Sus ojos marrones, que normalmente mantenían esa mirada de alerta constante, se suavizaban cuando miraba a Emiliano. «Hermano», la voz de Mateo interrumpió sus pensamientos. «Creo que deberías ver esto». Su tono contenía una mezcla de asombro y preocupación que hizo que Emiliano se acercara rápidamente a la pantalla. Lo que vieron en ese momento cambiaría por completo su comprensión sobre quién o qué era realmente Max, y los arrastraría hacia una historia mucho más compleja de lo que jamás hubieran imaginado. El guardián de los secretos, Sexur. Capítulo 3. Revelaciones. La pantalla de la computadora proyectaba un brillo azulado sobre los rostros tensos de los hermanos.
El artículo que Mateo había encontrado era parte de un informe especial sobre una unidad canina de élite, especializada en operaciones de búsqueda y rescate en condiciones extremas. Según el informe, varios de estos perros altamente entrenados habían desaparecido misteriosamente durante una operación en la región. «Mira esto», señaló Mateo, ampliando una imagen. Los perros de esta unidad llevaban tatuajes que comenzaban con AK, seguidos de un número de serie. Eran parte de un programa especial llamado Alpha Kennel. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las piezas comenzaban a encajar. El comportamiento disciplinado de Max, sus reflejos extraordinarios, su capacidad para ejecutar comandos complejos. No era un perro común y corriente, era un agente canino altamente entrenado. Pero hay algo más, continuó Mateo, scrolleando hacia abajo. Estos perros no solo estaban entrenados para rescate. Según algunas fuentes, podían reconocer patrones específicos de comportamiento humano y detectar amenazas antes de que ocurrieran. Eran prácticamente agentes secretos con 4 patas. En ese momento Max, que había estado descansando en su lugar favorito junto a la ventana, se levantó repentinamente. Sus orejas se movieron hacia adelante y un gruñido bajo, apenas audible, emergió de su garganta. Segundos después sonó el timbre de la puerta. Emiliano y Mateo intercambiaron miradas de preocupación. No esperaban visitas. A través de la ventana pudieron ver un automóvil negro estacionado frente a la casa, uno que nunca habían visto antes en el vecindario. «No abras», susurró Mateo. Pero Emiliano ya se dirigía hacia la puerta. Max lo seguía de cerca, su postura completamente alerta pero sin hacer ruido. Al abrir la puerta, se encontraron con un hombre de mediana edad, vestido con ropa casual que parecía demasiado estudiada para ser natural. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Disculpen la molestia, estoy buscando a mi perro perdido. Es un pastor alemán que desapareció hace algunas semanas en esta zona». El hombre describió a Max con una precisión inquietante, pero en ningún momento mencionó el tatuaje en su oreja ni su entrenamiento especial. Mientras hablaba, Max permanecía inmóvil detrás de Emiliano, completamente fuera de la vista del visitante, pero su cuerpo estaba tenso como un cable de acero. «Lo siento, no hemos visto ningún perro con esa descripción», respondió Emiliano, manteniendo un tono casual. «Pero si vemos algo, ¿cómo podemos contactarlo?» El hombre sacó una tarjeta de presentación que parecía demasiado nueva, demasiado limpia. «Carlos Mendoza, Servicios de Seguridad Privada», leyó Emiliano. El logo en la tarjeta le resultaba vagamente familiar. Después de que el visitante se marchó, Emiliano cerró la puerta y se apoyó contra ella, su corazón latiendo con fuerza. Max se acercó y presionó su cuerpo contra las piernas de Emiliano, como si quisiera asegurarle que estaba a salvo. «Ese hombre está mintiendo», declaró Mateo, que había observado toda la interacción desde el pasillo. «Y creo que sé por qué. Mira esto». Volvió a su laptop y abrió otra página. El logo en esa tarjeta es muy similar al que aparece en los documentos del programa Alpha Kennel, pero con pequeñas modificaciones. Esa noche, mientras Emiliano intentaba procesar toda la información, observaba a Max dormitar en su cama improvisada. El perro parecía más tranquilo que nunca, como si el haber encontrado un hogar verdadero hubiera comenzado a sanar las heridas invisibles de su pasado. Sin embargo, las preguntas seguían acumulándose. ¿Quiénes eran realmente las personas que buscaban a Max? ¿Por qué había terminado en el río aquel día? Y más importante aún, ¿qué secretos guardaba este extraordinario animal que lo hacían tan valioso para aquellos que lo perseguían? El guardián de los secretos. Capítulo 4. El círculo se cierra. Aquella noche, después de la visita del misterioso Carlos Mendoza, Emiliano no podía dormir.
Sentado en la sala con su laptop, investigaba todo lo que podía sobre el programa Alpha Kennel. Max permanecía a su lado, como si entendiera la importancia de lo que su nuevo dueño estaba descubriendo. Un correo electrónico de un antiguo contacto de Mateo, que trabajaba en una organización de derechos animales, llegó en la madrugada. El programa Alpha Kennel no es lo que parece. Los perros no solo eran entrenados para rescate, sino que formaban parte de un proyecto más amplio. Algunos de ellos desarrollaron habilidades extraordinarias, más allá de lo que se considera normal en el entrenamiento canino. Pero lo más importante es esto. Varios de los perros comenzaron a mostrar signos de comportamiento autónomo, tomando decisiones por sí mismos que no formaban parte de su entrenamiento. Emiliano miró a Max, que le devolvió la mirada con esos ojos profundos y conocedores. Era posible que este perro fuera más consciente de lo que sucedía a su alrededor de lo que cualquiera podía imaginar. La mañana siguiente trajo más sorpresas. Durante su paseo habitual, Max comenzó a comportarse de manera extraña. Se detuvo abruptamente y cambió de dirección, guiando a Emiliano por calles que nunca habían recorrido antes. Su comportamiento era decidido, como si supiera exactamente a dónde quería ir. Llegaron a un antiguo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Max se sentó frente a una puerta oxidada y miró a Emiliano expectante. Con el corazón latiendo aceleradamente, Emiliano se acercó y notó algo grabado en el metal, un símbolo casi idéntico al logo de la tarjeta de Carlos Mendoza. «¿Qué es este lugar, Max?», susurró Emiliano, aunque sabía que no obtendría una respuesta verbal. Sin embargo, el perro se levantó y comenzó a rasgar suavemente con su pata un punto específico del suelo. Debajo de años de polvo y escombros, Emiliano descubrió una placa metálica con las iniciales AK y una fecha de hace 5 años. Tomó fotografías con su teléfono y las envió a Mateo. Minutos después, su hermano llamó, su voz cargada de urgencia. «Emiliano, sal de ahí ahora mismo. Acabo de cruzar información. Ese almacén era una de las instalaciones secretas del programa. Y hay más. He estado monitoreando las cámaras de seguridad del vecindario. El auto negro ha pasado 3 veces por nuestra casa esta mañana». Apenas terminó la llamada, Max se puso en alerta. Sus orejas se movieron hacia atrás y un gruñido bajo emergió de su garganta. Emiliano escuchó el sonido de un motor aproximándose. A través de una ventana sucia, vio 2 vehículos negros estacionando cerca del almacén. «Tenemos que irnos, amigo», susurró Emiliano. Max pareció entender la urgencia de la situación. Con una agilidad sorprendente, el perro lo guió hacia una salida trasera que Emiliano no había notado antes. Se movieron en silencio por callejones estrechos, evitando las calles principales. Mientras se alejaban, Emiliano pudo escuchar voces y pasos en el almacén. Max lo guiaba con precisión, eligiendo rutas que los mantenían fuera de la vista. Era como si el perro hubiera estado entrenado específicamente para situaciones de evasión y escape. Cuando finalmente llegaron a una zona más concurrida, Emiliano llamó a Mateo. «Necesito que vengas a recogernos y trae lo que encontraste sobre el programa. Creo que Max no solo está tratando de escapar de ellos, está tratando de mostrarnos algo». Mientras esperaban a Mateo en un café cercano, Emiliano observaba a Max, que mantenía una vigilancia constante pero discreta de su entorno. Ya no había duda. Este perro extraordinario no solo guardaba secretos, sino que había elegido conscientemente compartirlos con él. La pregunta era, ¿estaban preparados para enfrentar las consecuencias de lo que estaban a punto de descubrir? El guardián de los secretos. Capítulo 5. La verdad emerge. El café bullía de actividad, proporcionando el camuflaje perfecto para Emiliano y Max mientras esperaban a Mateo. A través de la ventana,
Emiliano observaba cada vehículo que pasaba, su corazón saltando cada vez que veía un auto negro. Max, sentado a sus pies, mantenía la misma vigilancia silenciosa, sus músculos tensos, pero su comportamiento aparentemente relajado para no llamar la atención. Mateo llegó 20 minutos después, con una carpeta bajo el brazo y una expresión grave en su rostro. Se sentó frente a Emiliano y desplegó varios documentos sobre la mesa, manteniendo la voz baja. «Lo que encontré es increíble», comenzó Mateo, señalando una serie de fotografías y documentos. El programa Alpha Kennel no era solo un proyecto de entrenamiento. Estaban desarrollando lo que llamaban unidades K9 autónomas. Perros con capacidades cognitivas aumentadas, capaces de tomar decisiones complejas por sí mismos. Emiliano examinó los documentos mientras acariciaba distraídamente la cabeza de Max. Las fotografías mostraban instalaciones de entrenamiento sofisticadas y perros con marcas similares a las de Max. Pero lo que más llamó su atención fue un informe detallado sobre los efectos secundarios inesperados del programa. Según esto, continuó Mateo, algunos de los perros comenzaron a mostrar niveles de inteligencia y autonomía que sobrepasaban los objetivos del programa. No solo podían seguir órdenes complejas, sino que empezaron a cuestionar esas órdenes cuando las consideraban incorrectas. Desarrollaron una especie de conciencia moral. Max levantó la cabeza al escuchar estas palabras, sus ojos fijos en los documentos sobre la mesa. Emiliano recordó todos los momentos en que el perro había mostrado un entendimiento que iba más allá del simple entrenamiento. Sus decisiones calculadas, su capacidad para evaluar situaciones, su elección consciente de confiar en ellos. «Hay más». Mateo bajó aún más la voz. «Encontré registros de una división dentro del programa. Un grupo quería continuar desarrollando las capacidades de los perros, usándolos para operaciones cada vez más complejas. Otro grupo insistía en que el programa debía cerrarse, argumentando que era éticamente cuestionable continuar experimentando con seres que habían desarrollado tal nivel de conciencia. En ese momento, Max se tensó de repente. A través del cristal del café, Emiliano vio a Carlos Mendoza caminando por la acera opuesta, hablando por teléfono. El hombre no los había visto, pero era solo cuestión de tiempo. «Tenemos que irnos», susurró Emiliano, recogiendo rápidamente los documentos. Pero antes de que pudieran moverse, Max hizo algo sorprendente. Se levantó y se dirigió deliberadamente hacia una puerta trasera del café que daba a un callejón. Al llegar, se sentó y esperó, mirando a los hermanos. «Está eligiendo ayudarnos», murmuró Mateo, asombrado. «Está tomando decisiones activas para protegernos y protegerse». Siguiendo a Max, los hermanos salieron por la puerta trasera justo cuando Carlos Mendoza entraba por la principal. El perro los guió por una serie de callejones y pasajes, evitando las calles principales con una precisión que solo podía venir de un conocimiento previo del área. Finalmente, llegaron a un pequeño parque alejado del centro. Max se detuvo junto a un viejo roble y comenzó a escarbar suavemente en un punto específico. Emiliano se arrodilló a su lado y, con cuidado, apartó la tierra suelta. Sus dedos tocaron algo metálico, una pequeña caja hermética. Dentro de la caja había un dispositivo de almacenamiento USB y una placa de identificación militar con el mismo código que Max llevaba tatuado. Pero lo más sorprendente era una nota manuscrita, fechada semanas antes del día en que encontraron a Max en el río. «Si estás leyendo esto, significa que uno de nuestros guardianes te ha elegido. Lo que descubrirás en este dispositivo cambiará tu comprensión sobre la conciencia y la lealtad. Protege a estos seres extraordinarios».
Ellos ya no son simples perros entrenados, son custodios de verdades que algunos preferirían mantener ocultas. El guardián de los secretos. Capítulo 6. El verdadero guardián. Las manos de Emiliano temblaban mientras conectaba el dispositivo USB a su laptop. Mateo vigilaba los alrededores del parque y Max permanecía alerta, sus sentidos agudizados, captando cada movimiento y sonido en el entorno. El contenido del dispositivo comenzó a revelarse. Videos de entrenamiento, informes científicos y, lo más importante, registros detallados del desarrollo de la conciencia aumentada en los perros del programa. «Es increíble», murmuró Emiliano, sus ojos recorriendo rápidamente los archivos. No solo les enseñaron habilidades especiales, les dieron la capacidad de pensar por sí mismos, de tomar decisiones éticas. Max no es solo un perro entrenado, es un ser consciente que eligió escapar cuando vio que el programa se estaba desviando de su propósito original. Los archivos revelaban que el programa Alpha Kennel había comenzado como una iniciativa noble: desarrollar unidades caninas superiores para misiones de rescate y ayuda humanitaria. Pero cuando algunos de los perros comenzaron a mostrar niveles extraordinarios de conciencia y autonomía, un grupo dentro de la organización quiso redirigir el programa hacia objetivos menos altruistas. Por eso te encontramos en el río aquel día. Emiliano miró a Max, que mantenía sus ojos fijos en él. No estabas huyendo, estabas buscando ayuda. En ese momento, Max se puso tenso. Un segundo después, escucharon el sonido de varios vehículos aproximándose. Carlos Mendoza apareció con 2 hombres más, bloqueando el camino principal del parque. «La información que tienen es propiedad privada», anunció Mendoza, su voz fría y profesional. El perro también. «Les sugiero que nos entreguen todo pacíficamente». Emiliano se levantó lentamente, posicionándose entre Max y los hombres. «Él no es propiedad de nadie», respondió con firmeza. «Es un ser consciente que tomó su propia decisión». «No entienden la complejidad de la situación», insistió Mendoza dando un paso adelante. «Ese perro y la información que posee son demasiado valiosos para dejarlos en manos inexpertas». Fue entonces cuando Max hizo algo extraordinario. En lugar de gruñir o mostrar agresividad, se adelantó con calma y se sentó entre Emiliano y Mendoza. Su postura no era amenazante, sino digna y decidida. Sus ojos, llenos de inteligencia y determinación, se fijaron en Mendoza. El mensaje era claro. No era un objeto que pudiera ser reclamado, era un ser consciente que había elegido su propio camino. «Mírelo bien», dijo Emiliano. «¿No ve lo que tienen frente a ustedes? No crearon simples perros de trabajo, desarrollaron seres capaces de distinguir el bien del mal, de tomar decisiones morales. Y ahora están tratando de forzar a regresar a alguien que eligió conscientemente alejarse de su programa». Las palabras parecieron tener efecto en uno de los hombres que acompañaban a Mendoza. «Carlos», dijo en voz baja, «sabes que tiene razón. Es exactamente por esto que varios de nosotros queríamos cerrar el programa». Un tenso silencio se instaló en el parque. Max no se movió de su posición. Su presencia era un testimonio viviente de todo lo que Emiliano había dicho. Finalmente, Mendoza bajó los hombros, una expresión de resignación cruzando su rostro. «El programa está oficialmente terminado», anunció, guardando su identificación. «Pero la información debe permanecer clasificada, por el bien de todos los involucrados». Emiliano asintió, entregando el dispositivo USB. No importaba. Las verdaderas lecciones del programa Alpha Kennel no estaban en esos archivos, sino en la conexión única que había desarrollado con Max, en la confianza mutua y el entendimiento que habían construido. Mientras observaban a los hombres alejarse, Max se acercó a Emiliano y apoyó su cabeza contra su pierna.
Ya no era un fugitivo, ni un experimento, ni siquiera un perro de rescate. Era un amigo, un protector, un ser consciente que había elegido su hogar. «Vamos a casa, amigo», susurró Emiliano, acariciando suavemente el pelaje de Max. «Esta vez, para siempre». Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Emiliano y Max los haya conmovido tanto como a nosotros. Esta narrativa nos recuerda que la lealtad, la confianza y el entendimiento mutuo trascienden las barreras entre especies. Para más historias que exploran estos vínculos extraordinarios, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. ¿Les gustaría conocer más aventuras de Max y Emiliano? Déjennos sus comentarios y compartan con nosotros sus propias historias de conexiones especiales con sus mascotas. Recuerden dar me gusta si esta historia tocó sus corazones. Los esperamos en los comentarios.